Esta es una fotografía de Nita con Chance. Él tendría unos 2 años en esta foto. Y se ve lo feliz que estaba ella de ser mamá. Y estos eran los buenos tiempos cuando, ya saben, Chance era el amor de su vida y todo su mundo giraba en torno a él. Nita era muy joven, tenía 17 años cuando quedó embarazada de Chance. Tenía 18 cuando lo dio a luz. No es casualidad que Chance sea oportunidad en inglés. A ella le habían quedado traumas de su pasado, traumas de nuestra infancia. Y ella le puso ese nombre porque decía que él era su segunda oportunidad en la vida. Y que quería hacer todo bien porque era importante para ella. Pero ahora que lo pienso, no creo que él merezca ese nombre. Nita luchó contra sus demonios durante años, debido al trauma de la trata sexual y de los abusos. Todo era una continua y diaria batalla. Durante toda esa época, Nita trabajaba para tener una vida mejor. Apenas empezaba a recuperarse, algo volvía a hacerla caer. Chance tenía unos 2 años cuando Nita perdió la tenencia por primera vez. Ella no estaba bien. Quedó destrozada. En ese momento, terminaron dándole la tenencia temporal a nuestra mamá y nuestro padrastro. Nita siempre me preguntaba, ¿está bien? Dime que vas a ocuparte de él. Prométeme que vas a cuidarlo. La verdad, estaba casi desesperada. Así que le prometí que iba a cuidarlo para siempre. Diría que el hecho de vivir con mi mamá y mi padrastro tuvo un efecto muy significativo sobre Chance. Nita veía a Chance cada vez que podía. Ella llamaba para ir a verlo y le decían, no estamos este fin de semana, o estamos muy ocupados, no puedes venir, así que seguro que Chance sufría las consecuencias. Tal vez creía que su mamá lo había abandonado. Yo tenía que explicarle, no es que tu mamá no quiera verte, son varias cuestiones. Por suerte, yo vivía solo 2 calles, así que iba a verlo todos los días. Hacíamos muchas cosas juntos. Íbamos al cine, al parque, siempre estábamos juntos y, aunque no podía reemplazar a su mamá, lo menos que podía hacer era estar presente. La familia tenía una perra que se había criado con Chance. Él la acariciaba y, ya saben, pasaba tiempo con ella. Ella dormía mucho con él cuando él vivía ahí. Ella envejeció y terminó muriendo. Chance tenía unos 9 años en ese momento. Me preguntaba, ¿cómo le doy la noticia? ¿Cómo se lo explico para que pueda entenderlo y sepa que está bien llorar? Lo sentamos y le dijimos que ella había muerto. Y fue raro porque se quedó con la mirada perdida, sin reaccionar. Yo esperaba que hiciera preguntas. ¿Qué pasó? ¿O dónde está? O sea, esperaba algo. Pero ni le importó. Diría que fue algo que me sorprendió. En ese momento pensé, ok, tal vez sea su forma de afrontarlo. Va a tratar de olvidarse del tema y va a superarlo solo. Ahora pienso que la reacción de Chance no fue normal. Había una falta de emoción, una falta de empatía. Y lo notamos a medida que él crecía. La cuestión es que no le dimos mucha importancia.
Pero ahora, revisando el pasado, sin dudas era un patrón. Siempre anhelé que estuvieran juntos. Siempre quise verlos juntos. Así que me alegré mucho. En ese momento ella estaba en las primeras etapas del embarazo de su segundo hijo. Y estaba muy contenta de poder tener con ella a sus dos hijos y de poder criarlos a los dos juntos. Él mostraba entusiasmado los libros que iba a leerle a su hermano. Tenía muchas ganas de ser el mayor. Nunca lo había visto de esa forma. Y desde luego, todos estábamos ansiosos, ya saben, por recibir a este nuevo bebé en la familia. Sé que hubo acusaciones de consumo de drogas, así que intervinieron y se llevaron al bebé a causa de las acusaciones, que no tenían fundamento. Se lo llevaron, pero Nita aún tenía chance. Ellos dejaron a Chance con ella. Y Nita enseguida contrató a un abogado y se preparó para la batalla. Y recuerdo que estábamos en el tribunal y que una de las encargadas del caso le dijo, lo mejor que puedes hacer es dar al bebé en adopción, porque si tenemos que seguir viniendo al tribunal y haciendo todo esto, vamos a ir por tu hijo mayor, refiriéndose a Chance. Recuerdo que la vi golpear la mesa con las manos. Y ella dijo, ¿qué hago ahora? Estaba destrozada. Lloraba sin parar. Y recuerdo que tomó el bolígrafo. Firmó los papeles y se marchó. Firmar esos papeles destrozó a Anita. Los papeles quedaron empapados de lágrimas, porque acababan de decirle que si seguía luchando, iban a sacarle a los dos. Sintió que no tenía opción. Diría que se sintió derrotada. Y que sintió que era lo que tenía que hacer para proteger a Chance. Cuando Chance se enteró de lo que había pasado, quedó deshecho, desconsolado. Ahora que lo pienso, diría que esa fue la vez que más emoción le vi expresar a Chance. Y creo que fue la primera vez que lo vi llorar. Y me refiero a llorar de verdad. Cuando pasó lo del bebé. Chance sabía que Nita había tenido que tomar una decisión y ahí empezaron los arrebatos de ira. Chance no tardó mucho en empezar a reprochárselo y decirle que tendría que haber luchado por ese bebé. Lo usaba casi como un arma. Era lo que usaba para atacarla. El decirle, por tu culpa perdí a mi hermano. Y él sabía qué decir para lastimarla. El Chance que yo conocía desde bebé y el niño en que se convirtió eran dos personas diferentes. Algo había cambiado en él. Un día fui de visita y cuando llegué vi a Anita angustiada. Me contó que Chance se había metido en problemas en la escuela. Chance le dijo a Anita que le había clavado un lápiz en el cuello a un compañero. Y yo dije, ¿qué? Y le pregunté, ya saben, ¿lo suspendieron? ¿Llamaron a la policía? ¿El compañero sufrió heridas graves? Yo le hacía esas preguntas y ella me respondió, no llamaron a la policía. Pero pensémoslo, si le clavan un lápiz en el cuello a alguien, es obvio que se llama a la policía. Creo que en ese momento llegamos a la conclusión de que sus dichos eran mentira. Pero lo más preocupante era que había inventado toda esa historia. Y el que hubiera inventado eso significaba que fantaseaba con hacerle daño a alguien. Supe por sus amigos que andaba diciendo que había golpeado a alguien con la culata de una pistola o que había tenido altercados que nunca habían ocurrido. O sea que sin dudas estaba teniendo fantasías de muerte y de destrucción. Un día fui a la casa de Nita y estaban discutiendo.
No puedes tratar así a los demás, Chance. Ella estaba molesta porque él tuvo problemas en la escuela. Le había faltado el respeto a un profesor. No recuerdo bien el motivo, pero Nita, por primera vez que yo supiera, por fin se puso firme y decidió castigarlo. Empezó a volverse muy irrespetuoso. Y Chance tenía la costumbre de gritar. Dijo algo así como, no me importa una mierda lo que digas. Y ella le dijo, no vas a hablarme de ese modo. Y él le respondió, tú eres el motivo de que ni siquiera tenga a mi hermano. Chance la miró con cierta frialdad y mucha rabia, con una actitud indiferente. Era casi como una advertencia. Ella le devolvió la mirada y recuerdo que empezó a retroceder. Era como si él tuviera un interruptor que podía activar y por su mirada y su sonrisa se notaba que era muy arrogante y seguro de sí mismo. En ese momento me quedé sorprendida. Fue muy impactante. Creo que esa fue una de las veces en las que pensé, ¿estará a salvo con Chance? En esa época, Anita había iniciado una relación con un gran hombre que la trataba bien. Estaba muy enamorada. Era un hombre casi perfecto. Ese era el hombre que yo hubiera elegido para ella. Nita estaba viviendo con su novio en ese momento. Yo había visto a mi hermana pasar por muchas malas relaciones, pero empecé a verla radiante. Creo que en ese momento Nita por fin había hallado su felicidad y le encantaba. Diría que todo cambió la noche en que me llamó Nita. Cuando llegué, ella estaba deshecha. Me contó que la noche anterior había discutido con Chance en la puerta y Chance empezó a gritarle en la cara y creo que la empujó. Su novio se interpuso entre ellos y le dijo a Chance, no vas a faltarle el respeto a tu mamá. Y Chance golpeó a su novio en la cara. Nita comenzó a llorar, pero él estaba como desenfrenado y solo seguía gritando. La furia, el descontrol y los insultos eran normales en él. Pero esa era la primera vez que atacaba a alguien en serio. Eso no hacía más que demostrar lo descontrolado que ya estaba y lo casi temerario que era. Y luego tuvo miedo de que llegara la policía, así que se marchó. Creo que, como mamá, le resultaba más fácil pensar que estaba pasando por una etapa que reconocer que estaba volviéndose peligroso. Ella se culpaba mucho por cómo actuaba él. Pero también creía que, con el apoyo necesario, podría enderezarse. Eso decía ella. Pero hoy estamos acá, así que la situación no mejoró nada. El que Chance estuviera dispuesto a golpear a alguien, como al novio de Nita, me decía que no le tenía miedo a nadie. Sabíamos que no se portaba bien, pero la situación se estaba agravando. Cuando nos dimos cuenta de todo, ya era muy tarde. Cuando Chance huyó esa noche, rastreamos su teléfono, llamamos a todos los amigos que conocíamos y al final descubrimos que Chance estaba en la casa de un amigo. Lo hice subir al auto y se quedó callado, pero por la forma en que él nos miraba con los brazos cruzados, no estaba contento. Nos detuvimos en la gasolinera para llenar el tanque y comprar algo de comer. Mientras estábamos ahí, llamó al novio de Nita. Y cuando Chance oyó quién estaba al teléfono, se transformó. Le dijo, voy a dejarte morado el otro ojo. Y empezó a gritarle amenazas al novio por teléfono. La verdad, estaba muy alterado y no dejaba de gritarle a Nita en la cara. Nita lloraba y le preguntaba, ¿por qué haces esto? Estaba preocupada por ti. Y Chance estaba enfurecido y le gritaba con mucha agresividad y le decía,
¿por qué no me dejas vivir mi puta vida? Estaba a centímetros de su cara, o sea, me refiero a frente con frente, gritándole. La empujó y yo lo sujeté y lo alejé. La verdad, me sorprendí mucho y no podía creer cómo estaba reaccionando y... Recuerdo que le dije, no puedes faltarle el respeto hacia tu mamá. No está nada bien. Ella hace todo lo que puede. Y Nita lloraba y ahí fue cuando me dijo, es que Chance no me quiere con él. A él no le importaba a ella ni su felicidad, ni lo que sentía. Para mí, él sintió que había ganado. Y esa era la primera vez que lo veía ser tan violento con su mamá. Y había algo más detrás de eso, pero yo no quise insistir más de la cuenta. Y ahora que lo pienso, bueno, me arrepiento. Chance no quería volver a la casa del novio. Y Nita no iba a dejar a su hijo. Así que los llevé a un hotel y pagué yo. Y ella hizo lo que hacía siempre. Me besó en la frente. Me dijo, te quiero, te llamo mañana. Y arranqué y... Recuerdo que la miré mientras me iba por el espejo retrovisor. Y ella giró la cabeza y me devolvió la mirada. Diría que casi hicimos contacto visual por el espejo. Ese momento me duele aún más porque fue la última vez que la vi. Y la dejé con él. Yo sabía que las cosas no estaban bien. Sabía que él estaba cada vez peor. Sabía que era peligroso, lo sabía. Y vivo con eso. Yo la dejé con él. Yo podría haber cambiado la historia esa noche, pero no lo hice. No es mi culpa lo que él hizo. Pero siempre me pregunté si hubiera tomado otra decisión. Si me lo hubiese llevado conmigo. Lo que sea. Cualquier cosa. Si hubiera hecho algo diferente. ¿Podría haberlo evitado? Es de las últimas fotografías, creo yo, de los dos juntos. Aunque tenían problemas familiares, se ve a las claras lo mucho que ella aún lo quería. Y se le nota en la cara. Pero si se lo mira a él, está sonriendo, pero no es una sonrisa genuina. El saber que es una de las últimas fotografías de los dos juntos, y el saber lo que pasó después es muy duro. Ella quería tener al bebé. De verdad estaba muy ansiosa por tener otro hijo. Pero Nita sin dudas sabía que Chance era posesivo con ella y sabía que eso podía llegar a complicar las cosas. Ella me contó que le había dicho que él no era feliz. Y tuvieron una discusión muy acalorada. Y él le dijo que no quería ningún otro hermano y que iba a... Creo que sus palabras fueron matar al bebé. La amenazó con matarla a ella y al bebé. Así que tenía la intención maligna de hacerle daño a ese bebé no nacido. Eso sin dudas era lo peor que había oído decirle hasta ese momento. Ella decía abiertamente que le tenía mucho miedo a Chance y que temía por su seguridad. Ojalá me hubiera dado cuenta de todo antes. Supongo que no advertí la gravedad de todo lo que estaba pasando. Era un domingo a la mañana y oí que llamaban a la puerta. Y vi que habían venido 2 policías.
Y uno dijo, lo siento, pero asesinaron a su hermana. Y creo que en ese momento no llegué ni a reaccionar, creo que me quedé mirándolos, porque las palabras que salían de su boca no tenían el menor sentido. Se me aflojaron las piernas. Yo aún seguía sin entender nada, y empezaron a hacerme preguntas. ¿Quién pudo haber querido hacerle eso? ¿Y cuándo fue la última vez que vio a su sobrino? ¿Y tuvo alguna noticia de él los últimos días? Y recuerdo que luego me dijeron, ya saben, ¿pudo haber sido su hijo? Y ahí de repente se me vino todo a la cabeza. Todas las señales de alerta, todos los indicadores, la violencia, las amenazas, la manipulación, la falta de empatía. Todo eso se me pasó por la cabeza a la vez. ¿Quién podía acercarse tanto y era la única persona a la que ella no podía hacerle daño? Era él. No era otro que Chance. Me llamó el detective y me dijo, oye Betty, lo hallamos. Y me preguntó, ¿estás sentada? Y me dijo, Chance confesó haber matado a tu hermana. Y yo dije, oh, ok. Y me dijo, ¿quieres saber cómo? Y yo dije, tengo que saberlo, tengo que saber qué fue lo que pasó. Y él respondió, hay que practicarle la autopsia, pero creemos que la apuñaló. Yo dije, ok. Y él me dijo, ¿estás bien? Recuerdo que dije algo como, nunca voy a estar bien. Sabía que esa noche no solo perdimos a Anita, no solo perdimos al bebé, sino también a Chance. Perdimos a 3 personas ese día. Con un acto, las 3 vidas se perdieron. Lo que pasó después no me dio alivio ni paz. Atraparon al asesino y era mi sobrino. Nita recibió un total de 57 puñaladas. Piénsenlo. Cuenten 57 veces. Cuenten levantando y bajando la mano 57 veces. Son 56 veces que podría haber parado. Son 56 veces que tomó la decisión consciente de seguir adelante. Una y otra vez, en forma incesante, sin piedad. Y su intención era provocarle a su madre el mayor dolor posible. Me cuesta mucho imaginar lo que sufrió en esos momentos finales. El dolor que ella sintió, y no me refiero solo a lo físico, no. Me refiero al dolor físico. Hablo del dolor que sintió en lo emocional. La última cara que vio fue la persona que ella más quería en el mundo. No pasa un día en que no piense en eso. Y es probable que lo haga el resto de mi vida. Ese video es de la cámara de seguridad de una tienda. Diría que es de unos 20 o 30 minutos antes de que la matara. Es muy inquietante saber que esa fue la última hora de su vida. En ese momento se lo ve hacer una especie de paso de baile. No sé por qué esa parte me perturba tanto. Probablemente sea por lo que pasó después. Él actúa como si no pasara nada, pero para mí lo sabía. No creo que haya sido un ataque provocado. Ni siquiera creo que hayan discutido. Estoy convencida de que fue un plan meticuloso. Para mí, él sabía lo que iba a hacer. Su plan era llegar, hacerlo, tomar su dinero, tomar su auto
ir a buscar a sus amigos para una fiesta. Ese era su plan. Llegaron a su casa y ella estaba guardando las provisiones. Él fue a cambiarse de ropa y sacó el cuchillo de una gaveta de su tocador, donde según él lo guardaba. Entró en la cocina, donde estaba ella, y la atacó por la espalda. Yo estoy convencida de que la tomó por sorpresa. Las alacenas de la parte de arriba seguían abiertas. Las provisiones que compraron seguían en las bolsas. Lo que hizo fue muy violento. Podría haberlo hecho rápido, pero no fue así. Y luego nos enteramos de que no murió por eso, de que aún estaba viva y de que él pasó una cuerda por su cuello y la estranguló hasta matarla. Hablamos de una mujer que estaba tendida en el piso. Su hijo la había apuñalado 57 veces. Era obvio que sentía mucho dolor. Y estaba asustada, seguía despierta, aún estaba muy consciente. Y su único objetivo era decirle a la persona que le había hecho eso que no pasaba nada. Ella sabía que iba a morir. Y bueno, aún lo quería muchísimo. Y quiso consolarlo a él, con sus últimas palabras. Fue pura maldad. Fue algo casi satánico, el hacerle eso. Él mantuvo la calma, se cambió y se fue de fiesta con sus amigos. Esa era la vida que quería y la mató para tenerla. Pero nunca, nunca en mi vida hubiera imaginado que, bueno, la persona a la que le dio la vida le quitaría la suya, sabiendo lo mucho que lo quería. Siempre le prometí a Anita que iba a cuidarlo. Estaba tan enojada con él. Sentía mucha rabia y mucho dolor. Pero igual tenía que ocuparme de él. Y así fue. Era mi obligación. Y en ese momento lo importante era mi amor por ella y la promesa que le había hecho. Tomó 4 años y medio llegar al juicio. Durante todo ese tiempo deposité dinero en su cuenta, ya que solo así podía ocuparme de él mientras estuviera en prisión. Y ahí fue cuando por fin me dije, haré las preguntas difíciles, llegaré al fondo de todo. Necesito saber, ¿qué rayos pasó? Y le pregunté por qué. Él no me dio ninguna respuesta. Le pregunté por qué no había parado, después de haberla apuñalado 57 veces, viendo que seguía viva. Me dijo, porque la no se moría. Él quería que se muriera. Gemí. Aún oigo su voz en mi cabeza diciendo eso, aún lo recuerdo. Y ahí sentí un fuego en mi interior. Y supe que no iba a detenerme hasta que se hiciera justicia. La primera vez que vi a Chance desde el crimen, entré en la sala que estaba llena. Y respiré hondo. Y creo que cuando vi a Chance salir, esposado, siendo acompañado por un agente, fue casi como una descarga instantánea de
adrenalina. Y fue algo muy confuso en lo emocional porque sentía como hermana, bueno, que quería la verdad. Quería matar a golpes a ese muchacho. Quería tomarlo del cuello y hacerlo sentir el dolor que sentía yo. Pero estaba paralizada. Sentía que tenía toda esa adrenalina corriendo por mi cuerpo y... la verdad, creo que nunca sentí tantas emociones a la vez como dolor, rabia, confusión. Y fue increíble la sucesión de recuerdos que se me vinieron a la cabeza en ese momento. Ella dándomelo a mí cuando nació y casi podía oír la risa de él y también la de ella. Era casi como revivir todos esos momentos en apenas un instante. Y debía decidir cómo iba a reaccionar. Pero estaba parada ahí, inmóvil, y era casi como decirme a mí misma por dentro, haz algo. Lo único que pude hacer fue darme vuelta. Y cuando él pidió abrazarme, pensé... Recuerdo muy bien que pensé, ¿por qué voy a querer que me toque? Acaba de matar a mi hermana con esas manos. ¿Por qué rayos voy a querer que me toque? El Chance que entró en la sala ese día era alguien que no conocía. Chance no va a volver a formar parte de mi vida. No hay nada que pueda decirme que vaya a aliviar el dolor que me causó. El momento en el que le clavó ese cuchillo fue el momento en que perdí a mi sobrino. Es raro porque aún lo quiero. Nunca voy a decir que no lo quiero, pero lo quiero a la distancia. En esa última llamada que le atendí, lo último que le dije fue, Chance, quiero que sepas que te quiero. Siempre voy a quererte. Me duele lo que hiciste, pero te quiero. Necesitaba que supiera que lo quería y dejé de atender sus llamadas. Siendo sincera, el crimen de Nita marcó un antes y un después en mi vida. Yo trabajaba en el sector privado para una importante petrolera. Iba a trabajar de 9 a 5 todos los días y volvía a casa. Y cuando pasó esto, Nita había armado una organización sin fines de lucro, con la idea de ayudar a las víctimas de la trata de personas. Esa era su meta y ese era su sueño. Yo sabía que no podía dejar que eso muriera con ella. Había dejado un legado y tenía un sueño y dependía de nosotros mantenerlo vivo. Terminé dejando mi empleo en la compañía. Decidí volver a estudiar y, bueno, abrí mi propia firma de investigación privada. Logré que 48 jóvenes desaparecidas y explotadas volvieran con su familia. Y yo veo a Anita en todas ellas. La veo mientras pasan por el proceso de sanación y veo una parte de ella cuando veo lo deshechas que están. Pero luego empiezan a sanar y empiezo a ver su sonrisa. Así que puede que haya muerto, pero está más viva que nunca. Él cree que la mató, pero solo reafirmó su legado.